En los triángulos isósceles hay un teorema muy importante que nos va a servir para resolver problemas de aplicación y es este que tenemos acá. En un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes. En el problema inicial vemos esta figura y siempre que nos dé una figura en donde se nos señala dos lados con la misma marca o ceñitas que nos da por aquí, en este caso nos dan estos como pelitos de gato que tiene el lado AB y el lado AC, quiere decir de que los ángulos que están en esos lados, que sería este de acá y este de acá, deben tener la misma medida, porque se cumple que estamos hablando de un triángulo isósceles. Entonces vamos a resolver acá dos que están en el lapicito, el literal A y el literal C. Nos pide encontrar los ángulos restantes. Recordemos que en un triángulo cualquiera la medida de los tres ángulos internos siempre va a ser de 180. En este caso solo nos están dando este que es de 65, pero hay algo bien importante. Nos está diciendo que este lado de aquí, AB con el lado AC, los dos tienen esta marquita. Quiere decir de que este ángulo de acá, que tiene 65, con este de acá, que es el ángulo ACB, deben de tener la misma medida. Entonces, ¿por qué deben de tener la misma? Porque los dos lados que tenemos acá a la par tienen la misma ceñita. ¿Qué significa? Que el ángulo ABC debe ser igual al ángulo ACB. Y sabemos que si este tiene 65, entonces este también debe tener 65 grados. Ambos deben de tener como medida 65. Muy bien, ya podemos colocar acá que este también tiene 65. Entonces, ¿cuánto mide este huequito de acá? Que en este caso sería lo que nos hace falta para llegar a 180. Ya sabemos entonces que el ángulo A va a ser igual a restar 180 menos 65, que sería este, menos 65, que sería este otro de acá. Y si nosotros hacemos esa resta en nuestra calculadora, vamos a ver que como resultado nos da 50 grados. Entonces esa es la medida de los ángulos que faltaban. El ángulo A que mide 50 y el ángulo C que ya sabemos que tiene igual medida que este, que es 65, y ahí tenemos ya la medida de los tres ángulos. Ahora veamos este de acá. El problema del literal C nos está diciendo que encontremos la medida de este, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, porque nos da esta medida que está fuera del triángulo. Vemos que nos da 130, pero nada más este huequito de acá es el que mide 130. Y como acá tenemos una línea recta, quiere decir de que acá se forma un ángulo de 180, de los cuales ya sabemos que mide 130. Entonces, ¿qué sucede? Que nos hace falta encontrar este de acá. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues el ángulo C va a ser igual a restar 180 menos los 130 que ya tenemos acá. Y al hacer esa resta, 150 le quitamos 130, eso nos da como resultado 50 grados. Ahora nos hace falta encontrar este y este. Pero ¿qué sucede? Que estas dos líneas tienen este hoyito o esta ruedita que tenemos acá, que significa que los ángulos que está aquí, este de aquí, debe tener la misma medida con este de acá. ¿Por qué? Porque los dos lados que tenemos aquí nos están señalando que son iguales, entonces los dos ángulos que están a la par también deben ser iguales, y ese es el teorema que se nos está cumpliendo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para saber eso? Este ya sabemos que mide 50. Significa que entre estos dos de acá tenemos que ver cuánto falta para llegar a 180, porque ya tenemos 50. Entonces vamos a restar a 180, le quitamos 50, eso nos va a dar como resultado 130. ¿Qué significa? Que entre este y este, entre los dos, miden 130, pero solo uno de ellos, ¿cuánto mide? Entonces solo uno de ellos debe ser la mitad, o podemos hacer la división entre dos, ¿verdad? O sea, entre los dos han sumado 130, pero ¿cuánto vale solo uno de ellos? Es como que digamos, entre los dos tienen $130, pero solo A, ¿cuánto tiene? Y solo B, ¿cuánto tiene? Para ello hacemos la división 130 entre 2 y eso nos va a dar como resultado 65 grados. Entonces, el ángulo A también mide 65 y el ángulo B de este triángulo C mide 65. Y ahí están los tres ángulos que nos pedían, el A, el B y el C. Ahora, en el literal B que tenemos acá, no nos da ningún ángulo, pero sabemos que siempre que se nos presente esta marquita,
miden, esto significa que hay un ángulo de 90 grados y además nos está dando que este lado con este otro tienen esta chibolita o esta marquita, significa que este ángulo con este deben tener la misma medida. Este se parece casi a este que acabamos de darle la solución, ¿verdad? Que al final tenemos que dividir entre 2 para encontrar cuánto mide cada uno de esos ángulos.